¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos hoy a Arturo Echevarría, presidente de la Junta Nacional de Salud. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy bien, buenos días. Una jornada especial, empieza a regir un nuevo levantamiento. Yo sé que no les gusta mucho el término, el corralito mutual, pero bueno, para que la gente pueda entender de manera más accesible, se permite cambiar de prestador de salud. ¿Con qué expectativas encara esta nueva etapa a nivel de la JUNASA? Bueno, estamos en un periodo en el cual a lo largo de los años se ha venido viendo una estabilidad en el sistema, por el cual ha bajado la cantidad de gente que cambia de institución. Los porcentajes evolucionaron de cerca del 7% al 4% en los últimos 3 años y la expectativa es que se mantengan estos parámetros, que el 4% de las personas que están habilitadas, que en este periodo son 1.600.000 personas aproximadamente, sean las que terminen de convalidar su cambio de institución. ¿Es el último año en el cual dura un mes el levantamiento de este corralito mutual? Se había mencionado la posibilidad de extenderlo quizás un poco más o de buscar la variante para que no sea solamente el mes de febrero. No creo, no. Nosotros pensamos que no están dadas las condiciones como para hacer un cambio a este sistema. El sistema creemos que funciona bien. La gente no solo tiene oportunidad de hacer el cambio en febrero cuando se dan otras circunstancias, o sea, si la circunstancia origen del cambio es por una mudanza, un cambio de domicilio, tiene derecho a hacerlo en el año. En el año 2015 se hicieron 8.400 cambios originados en mudanzas. ¿Tiene que ser cambio de departamento? Sí, o demostrar que de alguna manera se está alejado de donde están los servicios brindados por la institución en la que estaba afiliado. O sea que también, casi 8.500 personas lograron, fuera del mes de febrero, del mes del corralito, del levantamiento del corralito, lograr cambiar de prestador de salud, demostrando que su realidad diaria, cotidiana, había cambiado. Exacto. Y ese es solo por cambio de domicilios. Además tenemos 300 cambios más de personas que de alguna manera demostraron que la disconformidad que tenían con la institución en la que estaban tenía su fundamento y por lo tanto llegamos a un acuerdo del cambio de institución durante el año. De 700 planteados, 300 se hizo el cambio. ¿Y a qué obedece la poca movilidad o este descenso de la movilidad? Porque incluso se dan situaciones particulares, hasta en escenarios donde las instituciones estaban atravesando crisis severa. Recuerdo el año pasado la situación de Casa de Galicia. Incluso en esa circunstancia donde uno quizás podría llegar a tener un poco más de miedo acerca de si el servicio se va a brindar de manera correcta o bueno, evaluar. Sin embargo, la gente elige quedarse. ¿Por qué? Y porque individualmente, más allá de la sensación colectiva que pueda haber sobre determinada institución, el que conoce realmente cómo lo están atendiendo es el propio usuario. Y el nivel de satisfacción que nosotros observamos que tienen los usuarios sobre las instituciones en las que están afiliados es relativamente alto. Más allá de lo que nos quejamos, porque es habitual que en las conversaciones familiares, ya no, la verdad, ya no es el mismo servicio de antes, todo esto le debe llegar a usted. Sí. Las mutualistas están sobresaturadas, ya el servicio no es el mismo, sin embargo, más allá de eso, usted entiende que hay satisfacción. Hay un grado de satisfacción, por lo menos de un nivel que no amerita que yo quiera cambiar de institución por esos aspectos que entiendo todavía que tienen que mejorar y que también desde el Ministerio nosotros entendemos que tienen que mejorar y ser un servicio de mayor calidad. Ya vamos a estar profundizando sobre eso. Hay algo en lo que se ha hecho bastante hincapié en los últimos años, pero en particular este año también, en el tema de que la gente durante este mes de febrero acceda a la mayor cantidad de información posible, ¿no? Que la decisión de cambiar o de seguir en el prestador de salud sea a conciencia, pudiendo hacer un análisis, accediendo a los resultados, a los precios, que es algo que también se pone mucho en la balanza. En ese sentido, ¿están lanzando alguna herramienta innovadora con aplicaciones, haciendo más accesible la información a todos los usuarios? Contémosle un poco a la gente de qué se trata. Sí, se trata de una app que se llama atuservicio.uy, en el cual va a estar reflejada la información de todas las instituciones en cuanto a varios aspectos como los que he nombrado. Desde el grado de satisfacción, que dice la encuesta que deben hacer las instituciones de sus usuarios con la misma, la cantidad de afiliados con los que cuenta, cuáles son los lugares en los cuales tiene atención, toda la infraestructura, digamos, la cantidad de médicos especialistas de algunas profesiones por cada 10.000 usuarios, el grado de cumplimiento o el nivel de cumplimiento de las metas asistenciales, es otro de los números que reflejamos, el tema de cuáles son los valores de los tickets y órdenes. Entonces, entendemos que para aquel que esté pensando en realizar un cambio,
esa información que le es valiosa para poder tomar la decisión. Y es una aplicación gratuita. Sí, sí, va a estar, se puede acceder directamente en esa página web o a través de la página del Ministerio de Salud Pública. Está dentro del concepto de datos abiertos, o sea que es Pero es una aplicación para descargar en el celular. Es para acceder vía web. Ah, para acceder vía Uno web. accede a esa página y ahí aparecen los datos, le permite comparar entre instituciones, mirar la propia y ver esos parámetros, cómo está funcionando mi institución. ¿Y cómo va a fiscalizar la JUNAS? Algo que también muchas veces se habla en este mes de febrero cuando se levanta el corralito y empieza un bombardeo de publicidad por parte de las instituciones y siempre se hace especial hincapié en que no haya como una competencia desleal ofreciendo beneficios, está incluso regulado por la ley eso. ¿Cómo se fiscaliza eso por parte de la Junta Nacional de Salud? No, nosotros no podemos fiscalizar cuál es la publicidad que las instituciones hacen para captar nuevos socios. Se trató de regular y con un decreto, y ese decreto fue cuestionado por las instituciones y la justicia les dio la razón. Por lo tanto, nosotros incentivamos a las instituciones a que no exista un bombardeo de publicidad tratando de captar nuevos socios, pero está en la órbita de las instituciones hacerlo o no. Más allá de que ofrezcan algunos beneficios extra. Siempre porque otorgar mayores beneficios. El problema no era la publicidad, sino el ofrecimiento de prestaciones o de incentivos para que cada una de las instituciones, como para incentivar el cambio de mutualista. Por lo menos eso era lo que en un principio estaba planteado que la JUNASA quería fiscalizar. Nosotros lo que tenemos es una canasta mínima de prestaciones y lo que velamos es porque se cumpla con esa canasta mínima. Si alguna institución tiene mejores beneficios, lo logra hacer con el valor de la cápita que nosotros establecemos, bienvenidas sean esos mayores beneficios que se le otorgan a los usuarios, porque va a favor de los usuarios. Por lo tanto, no es la preocupación la mayor cantidad de beneficios. Y en aquellas situaciones que se daba que, por ejemplo, bueno, incluso se llegó a denunciar que se ofrecía cambio de dinero para que una persona cambie de prestador de salud, ¿eso tampoco se puede fiscalizar más? Eso se fiscaliza en la medida que se denuncia, porque eso es ilegal. Eso es una práctica ilegal que debe ser combatida, que nosotros tomaremos los mecanismos en la medida que aparezcan las denuncias para perseguirlo y castigar a quien lo realice. Pero han aparecido casos. Y lo hemos investigado y a lo largo del tiempo se han dado situaciones en las cuales llegamos hasta situaciones penales complicadas para alguna gente por esa situación. ¿Hubo procesamientos? Sí. Y en ese caso, ¿qué grado de responsabilidad tienen las mutualistas? Porque, a ver, no creo que a nadie per se le ocurra salir a otorgar dinero para que una persona cambie de prestador de salud. Es decir, debería haber por parte de la mutualista que resulta beneficiada, que recibe ese nuevo socio, no sé si algún tipo de connivencia, pero por lo menos, no sé, por lo menos un conocimiento de esa práctica. Cosa que nunca hemos logrado probar. Ahí está el problema. La lógica dice que nadie lo haría por motus propio, que debe haber un incentivo generado por la institución, pero nunca hemos logrado probar que desde alguna institución surge dinero para pagar esa movilidad. ¿Y cuántas personas fueron procesadas por esta práctica? Fue mucho antes de que no recuerdo. Bien. ¿Se aplican o no multas por incumplimiento de las metas asistenciales? Ese es otro asunto que la gente muchas veces, en las conversaciones que uno tiene en ámbitos familiares, con amigos, pero yo no sé si a las mutualistas las controlan. Eso es lo que dicen, ¿no? Cuando hablo de las mutualistas no solamente hablo del sistema mutual, hablo de ACE también, ¿no? ACE como prestador de salud. ¿Hasta qué punto existe ese control efectivo de las metas asistenciales? El sistema del pago por metas asistenciales no es el de multar al no cumplirlo, sino el no otorgar el pago de la meta por no cumplimiento. Sí. Es una diferencia. Por la vía indirecta, si yo cumplo con las metas asistenciales me dan 100, si no cumplo me dan 80. Bueno. No me aplico una multa de 20, pero me quita 20 de lo que... Bueno, se llegan a aplicar restricciones al pago por el no cumplimiento. Existen instituciones que no siempre cobran el 100% de la meta porque hay algún aspecto que no se llegó al nivel de cumplimiento que se estableció. Por lo tanto, existen controles
existen los cálculos y el registro de esas metas, y el pago es en función de que se llegó al cumplimiento que estaba establecido. Además, existen otras cosas que no se controlan por el lado de las metas, que tienen que ver con nuestro contrato de gestión con las instituciones, que también son controladas y que pueden, sí, en ese caso original, multas en el caso de incumplimiento. Y existen también multas, la JUNASA aplica multas por no cumplimiento en determinadas ocasiones. ¿Cuál es el servicio que más frecuentemente no pueden cumplir las mutualistas? ¿O por los que se le aplica las restricciones o eventualmente alguna multa? Los que son más fáciles de comprobar que hubo un incumplimiento, a veces es el no otorgamiento de alguna prestación con el ticket o la tasa moderadora que estaba establecido. Eso digamos que es el aspecto en el cual es más fácil de llegar a una comprobación de que hay un incumplimiento. En cuanto a los incumplimientos que de repente son más conocidos o que están más en boca de la gente, que es no se llega a otorgarme la cantidad de días que está previsto, la atención por parte de un especialista, se ha vuelto mucho más difícil, por más que tenemos un trabajo con un sistema de agenda que estamos continuamente tratando de perfeccionar, lograr establecer de que ha habido incumplimientos con respecto a eso. Y bueno, queremos perfeccionarlo para realmente, dado que es el principal tema que genera preocupación, se cumpla con lo que está establecido en la norma. Claro, porque es común escuchar esto de pedí hora con un especialista y me lo dieron para dentro de un mes. Y eso en realidad es incumplir con la ley. Esto es algo que tampoco no todo el mundo tiene demasiado presente. Esto de que si uno quiere ir a un especialista le tienen que dar rápidamente el número, pero si quiere ir a determinado especialista en particular, ahí sí se puede dar un aplazamiento en el tiempo. Esas son la mayor diferencia, y la falta de conocimiento está ahí. En establecer la diferencia entre un especialista sin nombre específico y un especialista con nombre al que quiero. Entonces la diferencia en los plazos entre esas dos situaciones son los principales problemas que tenemos. ¿De cuánto fue el déficit global finalmente del FONASA en el año 2015? No lo tenemos calculado todavía, pero debe andar en cifras similares a los años anteriores o un poco superior, dado que hay un nuevo colectivo de jubilados que se agregó al sistema a partir del 1 de julio de 2015, que lógicamente accede a prestaciones incorporando dinero en el sistema menor al costo que ocasiona. Estamos en una cifra cercana a los 9.000 millones de pesos. 9.000 millones de pesos son más o menos unos 300 millones de dólares. Aproximadamente. ¿Y hay algún lineamiento por parte del Poder Ejecutivo de reducir ese déficit? Creo que se habla a todo nivel en el gobierno de tener que rebajar las pérdidas, el déficit. Es verdad que no es lo mismo, ¿no? Incluso las autoridades lo han remarcado. Nosotros teníamos previsto que esto arrojara cierto déficit. En realidad lo tomamos como una prestación que se da al colectivo de la gente, ¿no? La universalización del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ahora, ¿hay algún lineamiento para reducir este déficit a la medida de lo posible? Y en tal caso, ¿cómo se puede hacer? Los lineamientos que hay es de ser lo más equilibrado posible entre las prestaciones y lo que se paga por las prestaciones. Y el nivel de prestaciones que se le otorga a la población, que ustedes saben que en Uruguay es muy amplio en el contexto internacional. Es más, seguimos incorporando prestaciones como se dio ahora el 1 de enero del 2016, en la cual se agregó la operación laparoscópica de la vesícula y la ecografía estructural. Implica que el gobierno está trabajando por brindar mejores servicios de salud, que esa es la principal preocupación, y eso trata de hacerlo lo más eficientemente posible. Por lo tanto, lo que nosotros trabajamos es en no reducir la diferencia entre los ingresos que se generan del seguro y lo que el gobierno debe cubrir, que conceptualmente podría decirse déficit, pero a nosotros nos cuesta decirlo porque también tiene una connotación que no nos interesa remarcar. Pasa por lograr que el sistema integrado de salud sea más eficiente, por lo tanto tenemos una fuerte apuesta a trabajar en la complementación
de servicios entre las distintas instituciones, entre las instituciones y ACE, que nos permitan que el sistema en general sea más eficiente. ¿Está estudiado o calculado cuánto le costará a los distintos prestadores de salud estos beneficios que se anunciaron a principio del mes de enero? Esto Sí. de la cirugía en la paroscopia. vesícula, la paroscopía, de las ecografías estructurales para las embarazadas. ¿Hay un cálculo acerca del dinero que le costará tanto a las mutualistas como a ACE? Ese cálculo es previo a la resolución, porque lo que hace el sistema es devolverles vía cápita el dinero que les va a costar hacer esa prestación. Es decir, que previo a resolver mediante decreto de que deben dar en forma gratuita esa prestación, se estableció cuál era el cálculo para, de alguna forma, mejorando la relación de las cápitas para las edades en las cuales se dan estas cosas, les retorne el dinero. No es que le complica los números a las mutualistas o eventualmente a ACE. No. ¿Y cuánto sale el nuevo servicio? ¿Cuánto invierte el gobierno en dar estos nuevos servicios? No tengo la cifra global, pero estábamos hablando de un porcentaje de algunos tramos de la edad de la cápita del 0,33%. Bien, ya sobre el final, y me quedan simplemente un par de minutos, y no quiero dejar de preguntarle, en realidad no tiene que ver con su actuación actual al nivel de la JUNASE, sino con lo que desempeñó en el pasado periodo de gobierno al frente de la Intendencia. ¿Le molesta cuando se habla del déficit que arrastraba la Intendencia? Cuando las actuales autoridades hablan de el déficit con el que recibió la Intendencia, que era un déficit estructural, que quizás los números no eran como pensaban. Lo mira por la tele, me imagino. Es verdad. ¿Qué reflexión le merece? Ninguna. ¿Le puedo decir que no le creo? Ninguna que pueda dar al aire. Ah, ninguna que pueda reconocer. ¿Pero existe un tema estructural, en efecto, de la Intendencia? Los componentes básicos del presupuesto municipal están en salarios, funcionamiento e inversiones. Y ingresos para cubrir eso. Cuando uno maneja el presupuesto y toma determinadas resoluciones acerca de cómo va a realizar el gasto, termina viendo de alguna manera cómo a lo largo del tiempo y, digamos, por generaciones uno se hace cargo de gastos actuales o que van a inclusive servir a generaciones futuras, ¿no? Nosotros hicimos mucho énfasis en nuestro periodo en que las inversiones que estábamos realizando iban más allá de lo que estaban siendo pagadas, más allá de lo que la generación actual estaba pagando. Por lo tanto, nosotros quedamos conformes que en esa ecuación, en cuanto a obras hechas y dinero para pagar esas obras, en vez de dejar para el futuro cosas para pagar que disfrutó el pasado, es al revés. El presente pagó obras que van a disfrutar inclusive el futuro. Arturo Echevarría, le agradecemos su presencia aquí esta mañana en Tele Buen Día. Por favor. La pausa y seguimos con más noticias.